En la tercera parte de los videos de esta semana estuvimos analizando un poco acerca del uso de la coma, ¿verdad? Como signo de puntuación. En la primera parte, pues hablábamos de los signos de puntuación de manera general, en la segunda hablábamos del uso del punto, en la tercera parte estuvimos hablando del uso de la coma y en esta cuarta parte volveremos a hablar otra vez del uso de la coma. Muy bien, procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia que pueda haber, ¿verdad? Con la señal. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar la coma? También podemos decir que la coma se utiliza en los incisos o aposiciones que interrumpen un enunciado, ya sea para hacer aclaraciones o ampliar lo manifestado. Se escribe ese inciso, esa aposición entre comas. Por ejemplo, Adrián, el marido de Mirna, dijo que traería el suyo. Ojo, esto es importante lo que voy a decir. Los incisos o aposiciones siempre pueden suprimirse. La oración quedaría, Adrián dijo que traería el suyo, pero en este caso la aposición o el inciso sirve para aclarar quién es Adrián, el marido de Mirna, ¿verdad? También podemos decir lo siguiente, otro ejemplo, ¿no? Todos, incluido mi mejor amigo, olvidaron mi cumpleaños. Entonces, estamos aclarando que todo, ¿verdad? No hubo excepción alguna, ¿verdad? Eso es parte de la retórica, ¿no? Todos olvidaron mi cumpleaños. En medio de todos olvidaron mi cumpleaños, le metemos un inciso, aclarando, ¿verdad? Haciendo aclaraciones. Otro ejemplo, los discursos, escribe un político, deben sustentarse con acciones, ¿verdad? Entonces, fácilmente podemos decir una frase, ¿verdad? Los discursos deben sustentarse con acciones, pero aclaramos que esa frase no es nuestra, sino que es de un político, ¿verdad? Le damos la acreditación al político. Otro ejemplo, los vientos del sur, que en aquellas regiones son tan naturales, afectan a los viajeros en el norte, ¿verdad? La oración simple se ve interrumpida por una inciso, por una aposición. Los vientos del sur afectan a los viajeros en el norte, ¿verdad? Pero queremos aclarar, ¿verdad? O el escritor quiso aclarar que en el sur son comunes. En esa región es natural los vientos. Muy bien. También se utiliza la coma al invertir el orden regular de las oraciones. Por ejemplo, dinero ya no le quedaba. Antes de, antes de encontrar la trabazón, llegaremos al trabajo, ¿verdad? Llegaremos al trabajo. Que vengas con bien, dijo mi mamá, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es invertir el orden de la oración. Ponemos al sujeto después del predicado. Primero el predicado, después el sujeto. En el español se puede hacer eso, sin embargo, pues no es recomendable. Pero al hacerlo, sabemos que se debe utilizar una coma para invertir esa oración. También se puede utilizar la coma antes de pero, más, aunque, sino, que, así que, pues, ¿verdad? Antes de estas palabras, siempre se va a escribir coma. Por ejemplo, vine a clases, coma, pero ya me iré. Antes de pero se escribe coma, ¿verdad? Antes de más, ¿verdad? Que indica eh, una adversación, ¿verdad? Por ejemplo, vengo, vas, ya me voy. El más puede ser sustituido por pero, ¿verdad? No te vayas, aunque debes hacerlo, ¿verdad? Eh, no dijo eso, coma, sino que dijo lo contrario. Otro ejemplo sería, está bien, pues, antes de pues se va a escribir coma. Antes de pues se escribe una coma. Muy bien. Noveno uso de la coma. Se utiliza coma en las conjunciones explicativas. En las conjunciones explicativas se usa la coma después de estas, si van al inicio o entre comas, si van en medio del enunciado, para que quede un poquito más claro. Por consiguiente, no vamos a dar ejemplo. Si se fijan, esa es una conjunción explicativa, ¿verdad? Las conjunciones explicativas son por consiguiente, no obstante, efectivamente, es decir, o sea, estamos explicando, ¿verdad? Estamos explicando. Otra podría ser además, ¿verdad? Entonces, antes de esta conjunción, perdón, después de estas conjunciones explicativas, si va esa conjunción al inicio de la oración, se va a escribir después, coma. No obstante, coma, es necesario darlo, ¿verdad? Además, coma,
el mensajero mencionó lo siguiente, ¿verdad? Por otra parte, coma, siempre después de este tipo de conjunciones explicativas o aclarativas, se escribe coma. Efectivamente, coma, tienes razón. Las palabras son sinónimas, coma, es decir, coma significan lo mismo. Antes de es decir puede escribirse también un punto y coma, pero hablaremos del punto y coma en otras sesiones. Tráelo aquí, o sea, hazlo ya. No quiso comer. Además, se quedó callado, ¿verdad? Además, se quedó callada. Muy bien. Pero ¿para qué más sirve la coma? Bueno, en los encabezados o pies de las cartas, ¿verdad? O documentos para separar las fechas y los lugares. Por ejemplo, San Salvador, coma, 22 de octubre de 2020. Sirve para ello. Y finalmente, cuando los elementos de los nombres de las personas están invertidos en una lista, ¿verdad? Por ejemplo, Ramírez, Fabricio Antonio, Cuervo, José Rufino, ¿verdad? Eso es ¿cómo se llama esto? En una referencia, ¿verdad? En una referencia bibliográfica también. Es como que escriban ahí, por ejemplo, Amaya, coma, J, punto, ¿verdad? Entre paréntesis el año, etcétera, ¿no? Muy bien, en ese sentido entonces acá les dejo un cuadro resumen en el cual se puede visualizar con algunos ejemplos el uso de la coma, ¿verdad? Y verán que pues tiene bastantes usos, tiene alrededor de 12 usos la coma, 11 usos la coma, que son importantes poderlos identificar y más que eso, saberlos aplicar. Em, muy bien, esto es todo esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Espero estén bien. Saludos. Adiós.